Quería agradecer a la empresa de Fundación AISGE, siempre es un placer venir aquí, es el comienzo de todo, por lo cual es una maravilla poder estar con vosotros hoy. Les voy a hablar de AISGE, que es la entidad de gestión que gestiona los derechos de los artistas del audiovisual. Y bueno, básicamente gestionamos los derechos, aunque voy a entrar a detalle, los derechos de actores y actrices de voz o doblaje, directores y directoras de escena y también los bailarines y bailarines. ¿Qué es AISGE? AISGE es de las 8 entidades de gestión, como os digo, la entidad que se ocupa de los derechos de los artistas audiovisuales. Básicamente, de forma resumida, lo que hacemos es gestionar los derechos de remuneración, derechos económicos que establece la ley, que deben gestionar, que tienen los artistas e intérpretes y que se pueden gestionar únicamente a través de entidades de gestión, que os lo voy a explicar ahora con detalle. Recaudamos esos derechos de aquellos que utilizan interpretaciones artísticas, televisiones, salas de cine, medios de transporte donde puedes ver una película, etcétera, etcétera, y lo recaudamos en genérico y luego lo repartimos a todos los titulares, a todos los actores, actrices, bailarines, bailarinas, directores y directoras de escena que han aparecido en esos medios, ¿no? En televisiones, en plataformas de internet, tipo Netflix, etcétera, etcétera. Hacemos eso, que es la labor fundamental que hacemos las entidades de gestión. También asesoramos sobre los derechos morales que tienen los artistas e intérpretes, y hacemos muchas otras cosas más. Una parte de esa recaudación que os acabo de mencionar la destinamos, igual que hace Cedro, a fines sociales. La ley regula una función social para las entidades de gestión y esa función, en nuestro caso, la desarrolla una fundación, que es la Fundación AISGE, ¿no? 20% de todo lo que recaudamos lo destinamos a esa función social, que os lo voy a comentar con mayor detalle. Nuestros presidentes son el presidente de AISGE, que es Emilio Gutiérrez Cava, el actor Emilio Gutiérrez Cava, y la presidenta de la Fundación AISGE es Pilar Bardem. Cuando les he comentado que venía hoy a la reserva, pues me han pedido ambos que os trasladara un saludo y que os reitere que las puertas de AISGE están abiertas para todos, así que venid cuando queráis. Solo que si venís en grupo, por favor, avisar antes para que podamos hacerlo bien. Pero vamos, que básicamente es vuestra casa y esto quiero dejarlo muy claro, ¿no? Vamos a hablar primero de AISGE. En relación con AISGE, nosotros, ¿qué somos en realidad? Somos un colectivo de prácticamente la totalidad de los artistas e intérpretes de España y de extranjero. Somos actualmente 15.000 miembros, de los cuales la mayoría, en torno al 79%, son actores y actrices. Usamos un término muy poco adecuado que para diferenciar a los actores y actrices de voz y doblaje, que solo actúan con la voz o haciendo doblaje, de los actores y actrices que tienen interpretaciones, digamos, completas, ¿no? Uno les llamamos de imagen y otros les llamamos de voz y doblaje, que es una cosa muy poco apropiada. Pero para que me entendáis, la mayoría de los intérpretes, de los miembros de AISGE, que son actores y actrices, en torno al 79%, el 14% son actores y actrices de voz y doblaje, que suelen trabajar solo con su voz, en torno al 7% son bailarines y bailarinas, y tenemos un colectivo muy pequeño, que son los directores y directoras de escena, que es en torno al 0,13%. No me sale ni siquiera en el requisito, porque nosotros trabajamos únicamente obras audiovisuales, entonces solo podemos remunerar derechos a los directores y directoras de escena de teatro grabado, y luego visto en televisión, o la ópera que se ve en el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el colectivo es un poco más reducido. De todas maneras, tampoco hay tantos directores y directoras de escena como, por ejemplo, puede haber actores y actrices, ¿no? Que es también una cuestión del propio colectivo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo funcionamos? Pues tomamos todo lo que os voy a explicar ahora es fruto de las decisiones que ha tomado este colectivo. ¿Cómo lo toma? Pues con un sistema de voto. Y ahí tenemos un sistema un poco particular que nos distingue quizás de algunas otras entidades, tanto en España como fuera. Y es que nosotros utilizamos democracia absoluta para elegir al Consejo de Administración de AISGE. Un socio es igual a un voto. Todos los socios pueden votar y solo tienen un voto para elegir, en este caso a Emilio Gutiérrez Cava, que es nuestro actual presidente, y a todos los miembros del Consejo de Administración. No obstante, para las decisiones económicas, pues claro, todos los actores y actrices tienen el mismo volumen de derechos, el mismo volumen de repertorio. Entonces, para las decisiones económicas, para los presupuestos de la entidad, para
las normas de reparto, todo esto se decide en la Asamblea General y ahí tenemos un voto ponderado, como funcionan casi todas las entidades de gestión. Ese voto ponderado por una función, por un lado, de lo que uno percibe cada año en los repartos y por otro lado de la antigüedad que tiene como socio, ¿no? Son dos factores que están regulados en una directiva europea que regula nuestra actividad y también en nuestra ley. Entonces, básicamente, así es como funcionamos en cuanto a la organización que tenemos, ¿no? Con ese sistema, digamos, de contrapesos, ¿no? Cualquiera puede estar en el Consejo de Administración, prácticamente las elecciones son, como os digo, de esta forma, un socio, un voto, y luego esas decisiones que se proponen a la Asamblea, pues se puede discutir todo en la Asamblea. Bien, os he dicho que teníamos 4 colectivos, básicamente, pero ¿cómo se concreta? ¿Qué tipo de interpretaciones son las que realmente devengan estos derechos que gestionamos? Pues bueno, fijamos básicamente en lo que dice la ley. La ley tiene un artículo, la ley de propiedad intelectual, que es el artículo 105, que es el artículo que nos dice quién es un artista-intérprete a efectos de derechos. Y nos dice que es el que cante, lea, recite o interprete de cualquier forma una obra. E incluye como artista-intérprete al director de orquesta para los músicos y al director de escena, como os comentaba antes, para los artistas intérpretes. Podríamos debatir mucho si el director de escena está bien ubicado ahí o si debería ser un autor o no, pero el caso es que está ubicado en este artista intérprete. Bueno, pero ¿en qué se concreta eso? ¿En qué se concreta en realidad con respecto a qué tipo de interpretaciones son las que generan nuevos derechos, ¿no? Bueno, pues os he puesto un esquema que un poco para transmitiros un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, todo aquello que entre en la definición de la ley, pues es lo que devenga esos derechos. Por concretar y daros un poco de información concreta, os pongo unos cuantos casos. En el caso de la ficción, pues es el caso más claro, ¿no? Ahí estamos protegiendo y gestionando los derechos que generan las interpretaciones de los actores y de las actrices, de los bailarines y las bailarinas, de los actores de voz y doblaje. Ahí he puesto dobladores en la... Yo pido disculpas porque es una palabra que no me gusta nada emplear, pero he puesto doblador porque no me cabe actor de doblaje. Pero vamos, esos son los colectivos generales, ¿no? En ficción. He añadido en esta diapositiva una técnica que nos planteó mucho debate a la hora de determinar si generaba o no derechos. Había un debate jurídico importante, que es la técnica con la que se hizo la película Avatar, o muchas otras, como El Señor de los Anillos, con el personaje de Gollum, o en el caso de Avatar, pues muchos de los personajes, ¿no? Como salen de color azul, ¿no? El caso lo teníamos con Zoe Saldaña, ¿no? Que es la actriz coprotagonista de la película. ¿Por qué os lo menciono esto? Lo menciono porque en España la interpretación mediatizada, es decir, bueno, el performance capture, voy a explicar lo que es. Lo que es básicamente es que el actor no aparece en realidad en lo que es la película o el capítulo de la serie o la obra que sea, no aparece como tal. Lo que sí aparece es una creación informática a partir de la interpretación que él ha ensayado previamente en una sala de ensayo con unos cables, una cámara que le enfoca la cara y que puede trasladar sus gestos, su interpretación a esa creación informática. Había un cierto debate en torno a si esto debía o no devengar derechos, porque claro, el actor no estaba en sí ahí. Pero bueno, después de este debate, al final teníamos el dilema de que teníamos que pagar los derechos a los intérpretes de Avatar, por ejemplo, y de muchas otras películas. Y claro, Zoe Saldaña, por ejemplo, no aparecía ya, porque Sam Worthington en la película sí aparece, o Sigourney Weaver, que aparecen con sus caras, pero no aparecía ella. Bueno, finalmente nosotros eso también lo hemos protegido y es una de las particularidades, digamos, de la ficción, ¿no? Y es importante porque, aunque eso al final se ha ralentizado, ha habido un gran debate, sobre todo cuando se hizo la película Avatar, no sé si va a ser el futuro de la interpretación, ¿no? La gente se aterrorizó porque dijeron que todos vamos a ser replicados en figuras de ordenador, ¿no? Parece que se ha ralentizado esto, pero sí es cierto que Robert Zemeckis, por ejemplo, propuso que el protagonista de Jim Carrey, que no me acuerdo el nombre, de Jim Carrey, fuera nominado al Oscar, por ejemplo, por Cuento de Navidad, ¿no? La película Cuento de Navidad. Bueno, otros aspectos que no son ficción. Aquí entramos en un análisis más pormenorizado, ¿no? Y lo que hace ahí es que amplía la gestión, porque realmente la ley lo protege, de todas aquellas intervenciones actorales o interpretativas que pueda haber en otros formatos que no sean necesariamente ficción. Estoy hablando, por ejemplo, de narración en documentales, de doblaje en documentales. Estoy también aludiendo a lo que son espacios de programas televisivos, concursos, espacios de late night, talent shows,
¿Qué quiere decir esto? Porque estamos abonando, para poner los ejemplos, o sea, entran en la gestión de los derechos, cosas como las imitaciones del programa Tu cara me suena, los bailarines de Mira quién baila, los manipuladores de muñecos o titiriteros de los Lunis o de Trancas y Barrancas en el hormiguero, humoristas, imitadores, etcétera, etcétera. Lo que hay que destacar es que no toda actividad que se hace en un programa de televisión es constitutiva de un derecho de una interpretación, porque uno puede estar llevando a cabo una entrevista y no estar, digamos, haciendo una labor interpretativa. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Leitmotiv, el programa de Andreu Buenafuente, pues tiene como muy marcadas lo que es un sketch teatral, lo humorístico, lo que es un monólogo y luego lo que es actividad, digamos, más asemejable a actividad periodística, ¿no? Como puede ser una entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Y como también indicaba el caso del teatro grabado, ¿no? En la ópera o cuando se televisa teatro, que ahí, además de los intérpretes que están en el teatro, también estaría protegido y se le darían derechos a los directores y directoras de escena. ¿Qué es lo que quedaría fuera? Pues aquello que no es realmente interpretativo, ¿no? Quedaría fuera a priori, habría que ver cada caso concreto, obviamente, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues, de actividades no interpretativas, un extra, un figurante que no tuviera una actividad obviamente interpretativa y fuera un figurante puro. Estamos hablando también de los tertulianos, los concursantes de reality, porque están siendo ellos mismos, lo están interpretando, los deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Los tronistas también, que son las personas que aparecen en un programa de TV5, etcétera, etcétera. Estas personas, por lo general, a priori, no harían interpretaciones artísticas. Otra cosa es que en un momento determinado, alguno de ellos hiciera un monólogo, por ejemplo. Entonces ahí entraría en la otra categoría. Esto es importante, porque a la hora de recaudar los derechos, como voy a comentar a continuación, nosotros recaudamos exactamente en función de lo que genera nuestro repertorio en una televisión, por ejemplo. Entonces, si Telecinco mañana pusiera únicamente fútbol, nosotros cobraríamos 0 derechos, porque el fútbol no tiene una actividad interpretativa. Aunque habría algún futbolista que diría que es un bailarín del balón, pero la realidad es que no lo es, entonces pues no podríamos cobrar por esa actividad. Bueno, básicamente esta es la tipología. Y quiero resaltar esto porque estos derechos que gestionamos nosotros están tipificados en la ley como derechos de gestión colectiva obligatoria. Lo que quiere decir que la entidad de gestión nuestra, que es la única que los gestiona en España, los gestiona de todo el colectivo, sean socios de AISGE o no lo sean. Lo que quiere decir que si cualquiera de vosotros ha tenido alguna intervención artística de este tipo que acabo de relatar y ha aparecido en televisión, en una sala de cine, tendréis derechos acumulados y asignados a vuestro nombre. Así que es importante que lo sepáis para que podamos conversarlo hoy y los podamos pagar, porque buscamos activamente a todas esas personas que todavía no son socios o no son socios de entidades homólogas en el extranjero y que les buscamos para abonarles los derechos. Estoy muy contento ahora porque por fin hemos conseguido contactar después de mucho tiempo perdonad que lo diga, pero es que estoy realmente feliz, a varios de los actores de una serie de televisión de Islandia que se llama Lazy Town. Y nos ha costado mucho encontrarles porque cuando llamas a alguien para decirle que tiene una cantidad, en este caso Lazy Town se ha visto mucho, tiene una cantidad notable, y llamas para decirle, mira, te llamo de España para decirte que te tengo que pagar X dinero, pues la gente literalmente no se lo cree. Hacer el pago. Pero bueno, básicamente estas son las interpretaciones que generan estos derechos, ¿no? Bien. ¿Qué derechos son los que gestionamos? Hay dos tipos de derechos o de categorías de derechos de artistas e intérpretes, que son todos los anteriores que os acabo de comentar. Unos derechos morales y unos derechos patrimoniales, de contenido económico. Nosotros trabajamos en las dos vías. En la vía de los derechos morales, básicamente lo que hacemos es un asesoramiento gratuito. ¿Cuáles son estos derechos morales que tenéis todos los artistas e intérpretes de estas categorías? El derecho a la paternidad, a ser reconocido tu interpretación, a aparecer en los títulos de crédito, que nadie te sustraiga ni a ser identificado, ¿no? Que faltaría más que uno haga un papel y que luego no aparezca en ningún lugar. Damos asesoramiento mucho en estos temas porque a veces generan algunas dudas. ¿Qué sucede? Que los derechos morales y concretamente el derecho a ser reconocido en los títulos de crédito es un derecho que se limita por los usos de mercado, es decir, hay unos usos que se articulan a través de los contratos que son comunes y que se consideran que no son una vulneración, a priori obviamente, habría que ver cada caso, de este derecho que es además irrenunciable. ¿Cuáles son estos usos? Pues por ejemplo, si
el colectivo de bailarines y bailarinas, si en un programa de televisión no aparece el nombre concreto de ese bailarín o bailarina y aparece cuerpo de baile de televisión española, pues se entiende que eso es una práctica del sector. También pasa mucho en la música, ¿no? Si aparece en el CD o en donde sea, ¿no? La Orquesta Filarmónica de Londres y no aparece el nombre del músico que toca el triángulo, pues eso no se considera por lo general una vulneración de este derecho. Otro derecho que también damos asesoramiento es el de la no mutilación, el de la integridad de tu interpretación. Y aquí, en el caso sobre todo de actores y actrices, hay que resaltar que también se regula por el contrato, ¿no? La edición, el que te puedan suprimir una secuencia, pues no se considera una mutilación de tu interpretación porque está canalizada por el contrato, ¿no? Casos muy llamativos, ¿no? El caso de Jessica Chastain, por ejemplo, la actriz norteamericana, que la han borrado entera en la última película de Xavier Dolan, entera. Es una actriz protagonista y cuando estaba montando la película, Xavier Dolan se repensó, porque salía muy larga, se la repensó y eliminó su personaje por completo. Lo cobró, ¿no? Sabéis que en Estados Unidos hay la cláusula pay or play, que es que, en este caso hubo play, en este caso ella interpretó, pero hay una cláusula que aquí no es muy común, que si tú no llegas a rodar, pero tienes el contrato, pues cobras prácticamente la totalidad del salario. Esto le pasó a Nicolas Cage, por ejemplo, con el Superman de Tim Burton, ¿no? Aquí no tenemos esto, pero cuando tendría conexión con este tema. Y luego tenemos el derecho a la autorización al doblaje en lengua propia. Es un derecho también irrenunciable, el derecho de que nadie podrá doblarte tu voz en tu propia lengua sin tu previa autorización. Ahí sí que ha sido muy activa en la defensa de este derecho y por eso os lo menciono, y ha habido algún caso conocido, publicado, que hay sentencias al respecto y por eso lo puedo mencionar, que es el caso, por ejemplo, de la película El abuelo de José Luis García, donde hubo realmente una resolución contraria a la producción cuando algunos actores fueron doblados sin su autorización y tuvieron que ser indemnizados por ello. Es un derecho irrenunciable. Bien, esos son los derechos morales de los cuales damos asesoramiento gratuito. Estos derechos nosotros no gestionamos ninguna cantidad económica, simplemente intentamos dar asesoramiento al respecto, como hacen casi todas las entidades de gestión por sus respectivos materias, ¿no? Luego tenemos los derechos patrimoniales. En este cuadro que tenéis aquí están todos los derechos de los artistas e intérpretes. Nosotros gestionamos los derechos colectivos, que son esos que os hablaba anteriormente, que son los que dicta la ley, que se han de gestionar únicamente a través de entidades de gestión. Estos derechos son el derecho a la copia privada, que ya ha sido comentado por mi compañera de Cedro, que es el derecho que tenéis todos a una compensación económica cuando, en el caso de actores, cuando la interpretación, una película bien se la copia en el disco duro, o bien de su decodificador de su plataforma, o bien un disco duro que tenga, ¿no? Y se la copia. Siempre cuando el acceso social. Por tanto, esto es la copia privada, es un derecho, como sabéis, muy polémico, antes renovaba la gente canon y estaba mal utilizado esa terminología, ha sido recientemente reformado y es un derecho que ya ha vuelto a la legislación española. En condiciones. No llegó a irse, pero estuvo una época que estuvo, pero ahora está, digamos, bien, o mejor. Entonces, básicamente, como os digo, esos son de los derechos que los gestionamos, los recaudamos todas las entidades en conjunto y luego los distribuimos por materias, ¿no? Por tipos de colectivo. Luego tenemos el derecho de alquiler, de la remuneración, cada vez que alguien alquilaba una película o un capítulo, una película, un videoclub, esto está muerto, o sea, básicamente nosotros no tenemos recaudación por ello, y hay algún héroe que tenga un videoclub por ahí, pero sinceramente es una cosa que está prácticamente extinguida. Y luego, sobre todo, el derecho de la comunicación al público. Básicamente, nosotros lo que recaudamos es de todos aquellos usuarios, empresas, que comunican al público interpretaciones artísticas. Esto quiere decir que hay derecho de comunicación al público en televisiones en abierto y en televisiones de pago, en todas, gestionamos todos los canales de cable, todas las cadenas de televisión en abierto, absolutamente todas, cualquier aparición debe de ser remunerada, nosotros pagamos todos los canales. La exhibición en salas de cine, la exhibición en medios de transporte, que cuando ves una película en Iberia, por ejemplo, o en la Renfe, o en el AVE, por ejemplo, los establecimientos, cuando hay, bueno, alguien puede ver, digamos, la televisión en cuanto a los programas, y también la puesta a disposición, estoy diciendo a lo que es el futuro de la audiovisual, las plataformas, ¿no? Netflix, HBO, Apple TV, etcétera, etcétera. En esto estamos en una fase muy temprana. Estamos ahora negociando con Netflix, estamos a punto de cerrar el acuerdo con ellos, pero todavía no estamos remunerando los derechos
derechos de Netflix, porque todavía no hemos cerrado la cosa, pero está cerca. Básicamente de esto estamos haciendo una recaudación de unos 20-30 millones, que es lo que luego repartimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo repartimos? ¿Cómo recaudamos? Pues recaudamos en función... Bueno, esto es muy complejo. La verdad es que esto, cualquiera de los que estamos en esta mesa, podríamos estar horas y horas hablando porque es complejo. Pero para hacerlo sencillo, y saltándome, digamos, todos los pormenores, os voy a decir dos cosas. Nosotros en la ISGE recaudamos estos derechos, como la ley dice. La ley dice que tenemos que recaudarlos en función del uso efectivo. Es decir, lo que os comentaba antes del ejemplo del fútbol y del 5, por ejemplo. Nosotros tenemos todas las entidades, y la ISGE también, tienen un precio, una tarifa que cobramos en genérico aplicamos a los ingresos que tienen, por ejemplo, las televisiones. Y esto se calcula, nos sentamos con la televisión y decimos, vamos a ver, y tienes que pagar por lo que mi repertorio, por lo que las películas, las series de televisión, por lo que las películas, series de televisión te ayudan a recaudar dinero a ti, o sea, te ayudan, digamos, por los ingresos que llamamos vinculados. Esto quiere decir que recaudamos más por aquellas obras que están en prime time. ¿Por qué? Porque los espacios publicitarios intercalados en el prime time recaudan más dinero para la televisión. No sé si esto seguramente lo habéis hablado en alguna clase, pero más o menos el mercado de la televisión está en prime time, en televisiones generalistas, en torno a los 50.000 euros 20 segundos. Cualquier que sale de minuto, unos 150.000, 120.000 euros. Los patrocinios de no sé, tal marca comercial patrocina este espacio, están en torno a 60.000 euros más o menos de consumo, ¿no? de gasto. Por eso nosotros lo que recaudamos es en función de unos programas que hacemos esa cuenta de cuáles son los ingresos vinculados que proporcionan, que obviamente para poder cobrar esos dineros el espacio en el que se intercalan los anuncios tiene que ser visto, tiene que tener un grado de comunicación pública alto, porque de lo contrario, si no, la gente pues no se dejaría cobrar ese importe para anunciarse. Bueno, usamos eso para recaudar y para repartir usamos exactamente los mismos datos. Ahí es que no tiene datos propios, usamos el mismo dato del mercado para repartir, lo cual quiere decir que repartimos a todas las obras, a todos los canales de televisión, a todas las películas exhibidas en los cines, ¿en función de qué? En función de cuánta comunicación pública han tenido. Lo sabemos en las salas de cine por la taquilla, cuanto más espectadores ha tenido, más se le reparte. En el caso de la televisión, cuanto más rating, cuanto más share, pues más se le reparte. Usamos el mismo dato que regula el mercado, que es un dato público que tienen todas las televisiones, todos los anunciantes y las entidades de gestión. Eso lo usamos para repartir. Obviamente repartimos más a lo que está en prime time y en televisiones generalistas. Eso repartimos a las obras. Y para repartir a los artistas, lo que hacemos es que lo hacemos también de forma objetiva. Tenemos una ventaja nosotros con respecto a otras entidades de gestión, y es que nosotros podemos ver a nuestros titulares de derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso, visionamos todas las obras que hay. Visionamos todas y computamos los tiempos exactos en los que aparece cada intérprete. Entonces, según el volumen de secuencias en el que aparece cada uno, pues tenemos unas categorías artísticas. Son 4, A1, A, B y C, que es poco más o menos es actor protagonista, actor principal, actor de reparto, actor secundario. En el caso de la danza, hacemos todo tipología, bailarín, primer bailarín, cuerpo de baile. En el caso de la voz, afortunadamente cada vez que se dobla en este país una película, un capítulo de una serie, hay un papel en el que todos los dobladores, todos los actores y actrices de doblaje se apuntan según el número de frases que ellos han doblado, que se llaman estos takes, seguro que muchos lo conocéis, y según el volumen de takes, pues también estás categorizado. O sea, es absolutamente explicable, absolutamente objetivo. Es verdad que esto hace que fluctúe. Entonces, uno puede ser el que dé nombre a una serie, por ejemplo, la serie El Comisario, pues puede, protagonizaba Tito Valverde, pues uno puede ser el que dé nombre al comisario, pero puede que no sea el protagonista en toda la serie, porque en unos capítulos sale más y en unos capítulos sale menos. Entonces, esto, digamos, este sistema nos permite hacer un reparto objetivo en función de cuánto aparece, de la relevancia que tiene cada papel en cada capítulo de cada serie. Y luego, una vez que tenemos este reparto así de forma muy explicada, lo que hacemos es liquidar los derechos una vez al año directamente a nuestros socios a través de las entidades de gestión homólogas, por ejemplo, los sectores americanos, hay muchos que son socios directos nuestros, o Mel Gibson, por ejemplo, pero hay otros que no son socios nuestros directos y les pagamos a través de su organización en los Estados Unidos, que es el sindicato norteamericano SAG-AFTRA, y abrimos a Actor Tux y a todos los actores norteamericanos a través de
de ese sindicato, los franceses también tienen homólogos en Francia, etcétera, etcétera. Y a los que no son socios de ninguna entidad, les buscamos, que por ejemplo este que os ponía de la serie Leisitao, ¿no? Los derechos, la ley dice que se tienen que guardar durante 5 años, y ahí los tenemos guardados durante 5 años. Después tienen que destinarse a los fines que establece la ley. Os he puesto aquí una liquidación de derechos para que tengáis un poco el esquema, ¿no? Que destinamos todo lo que recibe cada actor cuando cobra sus derechos, el tipo de producción, el capítulo concreto que está cobrando. Por ejemplo, creo que voy a dar el ejemplo porque es un poco antiguo. Esto se emitió en Antena 3 el 31 de octubre del 2006, a las 7:31 tuvo categoría B y tuvo por cada derecho esta serie de rendimientos, ¿no? Y esto es un poco lo que reciben cada actor, y si no está de acuerdo, pues puede establecer una serie de reclamaciones que se pueden mirar y revisar. Y voy concluyendo. Lo que nos queda por explicar, y lo explico de forma muy breve, es la parte de función social. Como os digo, lo lleva a cabo nuestra Fundación AISCE, que básicamente tiene pues, dos líneas de actuación muy claras. Actividades asistenciales de tipo de ayuda al colectivo de intérpretes que tienen dificultades económicas, que es muy grande. Básicamente damos un complemento de pensión a todos los artistas que tienen una pensión contributiva o no contributiva inferior a los 1.000 euros y le complementamos la cantidad hacia esos 1.000 euros. Esta es una situación muy importante en nuestro país porque hubo muchos actores, figuras de blanco y negro de nuestro país que en la época del franquismo no se les llevó a cotizar a la seguridad social. Con lo cual, cuando se jubilaron se dieron cuenta de que no tenían apenas nada cotizado. Esto es realmente un fraude ahí, pero claro, el problema lo tuvo al final el artista intérprete que no tenía pensiones hasta no contributivas. Nosotros, por eso hay más de 700 intérpretes que están recibiendo un complemento de pensión por esta vía. Ayudamos a todos los intérpretes que están en dificultades y que se plantean en un momento determinado dejar la profesión. Y a veces no pueden pagar el alquiler y no se pueden sostener en Madrid. Entonces, para Barcelona o donde estén, ¿no? Pero creo que eso también hacemos ayudas puntuales. Obviamente analizamos cada caso y lo hacen, al igual que Pedro, asistentes sociales, sin mirar los nombres, solamente el caso concreto. Y luego ayudamos sobre todo, ella está muy comprometida con la igualdad, y damos también, obviamente, ayudas para las actrices, bailarinas y en general para que puedan ser madres, ¿no? Y que eso no les paralice, y damos también ayudas económicas en ese sentido. Tenemos un estudio de igualdad que tiene mucha repercusión en torno a cuál es el papel de la mujer en el audiovisual, pero esto no puedo explicarlo ahora, no lo puedo explicar en este. Y finalmente tenemos actividades promocionales también, y muy interesante para todos los que estén formados, en el sentido de que suelen ser gratuitas para los socios, algunas tienen algún tipo de coste, y tenemos directores de casting, coach, un montón de tipos de interpretación. Obviamente no estamos una esferita más reducida que la que tiene obviamente la BESAR, pero sí es interesante. Ahora, por ejemplo, estamos armando un curso para el tema del acento, por ejemplo, ¿no? Para dar empleabilidad a actores y actrices, en el sentido de que hay actores y actrices que no tienen castellano neutro, porque vienen de otras partes de España, y necesitan a veces esa cualidad para poder tener empleabilidad, ¿no? Y también se está demandando mucho por parte de actores españoles poder adquirir cualidades en acento latino, para poder, digamos, hacer de personajes latinos y no de españoles en obras latinas, ¿no? Y esto también estamos armando un curso, porque ahora con la llegada de Netflix que va a estar aquí ahora en Tres Cantos, con los estudios de Netflix se entiende que va a ser un foco de producción no solamente a nivel España, sino también a nivel latinoamericano. Entonces, bueno, hacemos este tipo de cosas que son otras ayudas. Y como creo que me habré pasado de tiempo, simplemente deciros que bueno, tenemos aquí las redes sociales, os lo dejaré aquí, y como bueno, cualquier cosa que estéis también aquí en dirección, y nada más, reiterarme en que quiero terminar con una sola frase que me gusta mucho decir cuando vengo a escuelas de interpretación. Y es una cita de Confucio, que decía: me preguntáis por qué compro arroz y flores. Y respondí: compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Bueno, pues nosotros, vosotros y nosotros, nos dedicamos a las flores. Hagamos que la cultura florezca y que no se... Muchas gracias.